Cuando tenía 17 años, mi primera novia de verdad me envió un mensaje una noche diciendo que sus padres estaban en una cita y que fuera a su casa, tendríamos el lugar para nosotros solos. Sí, el mensaje que todo joven espera, el que hace que todo a tu alrededor brille en oro y escuchas la voz de Dios diciendo: «Hijo mío, has sido elegido, ahora ve y multiplícate». Tenía planeada una noche de Modern Warfare 3 con los chicos, pero en minutos ya estaba en la ducha cepillándome los dientes como loco para estar completamente fresco, ahogándome en colonia y saqueando el alijo de condones de mi hermano, como si fuera para todo un pelotón. Recuerdo haberle enviado un mensaje preguntándole si quería que llevara algo y ella solo respondió: «No, solo tráete a ti mismo». Qué sentimiento, amigo. Mi novia estaba sola en casa y lo único que quería que llevara era a mí. Así que me apresuré a terminar de vestirme. Pasé como 5 minutos seguidos frente al espejo asegurándome de que me veía fresco y limpio, muy fresco y limpio, y luego estuve listo para ir. La caminata a la casa de mi novia tomó unos 20 minutos, así que desde el momento en que recibí el mensaje hasta que llegué, no pudo haber pasado más de 1 hora. Ella tenía uno de esos largos caminos de entrada, no como una mansión sureña ni nada de eso, pero lo suficiente para que pudieras ver la casa durante un buen rato mientras caminabas hacia ella. Luego, cuando estaba a mitad del camino de entrada, veo a alguien caminando por una de las habitaciones de arriba que definitivamente no era mi novia. Me detuve en seco, miré a ese tipo, y tuve una extraña mezcla de ira, confusión y un poco de desamor. Saqué mi teléfono y llamé a mi novia, solo para descubrir que su teléfono estaba apagado. Mi cabeza estaba llena de pensamientos negativos. Creo que estaba a punto de tener un ataque de pánico. No podía creer que ella me hiciera eso. Estaba comprobando si tenía la casa correcta, revisando la habitación de arriba, 100% seguro de que acababa de ver a alguien, pero también diciéndome a mí mismo que no podía ser, debía estar alucinando o algo. Pero no, ese mismo tipo con la sudadera verde volvió a pasar por la habitación de los padres, de un lado al otro, pero al salir me vio y se detuvo a mirarme. Me miraba como diciendo: «¿Quién eres tú?», mientras yo lo miraba como diciendo: «¿Quién eres tú?». Pero mientras lo miraba, noté que había algo extraño en su cara. Estaba toda distorsionada y entonces me di cuenta de que su cara estaba distorsionada porque llevaba medias en la cabeza, como un meme de un ladrón de bancos o algo así. Justo cuando pensaba: ¿qué tipo de cosas raras es esta?, me di cuenta de que no era un meme. Literalmente estaba robando la casa. Entré en pánico y corrí de vuelta por el camino de entrada antes de marcar el 911. Pero mientras le daba todos los detalles al operador, me di cuenta de que mi llegada podría haber provocado algo malo a mi novia. Terminé corriendo de nuevo hacia la casa, golpeando la puerta y gritando hacia la ventana: «La policía está en camino, será mejor que salgan de ahí». Añadí algunas palabrotas, pero no las diré aquí. No escuché a nadie gritar de vuelta, de hecho no podía escuchar nada dentro. Pero eso no significaba que no estuviera pasando nada. Los intrusos, invasores de hogar, como quieras llamarlos, podrían estar haciendo cualquier cosa a mi novia ahí dentro. Y eso si no ya le habían hecho algo irreversible. Esperar esos minutos hasta que llegara la policía fue una agonía. Pero el operador me prometió que llegarían con las luces y sirenas encendidas para intentar asustar a los intrusos. Luego descubrimos que funcionó de maravilla, pero nadie se dio cuenta hasta que estuvimos dentro, y mi novia estaba a salvo. Estaba aterrada, pero estaba bien, y resultó que mi llegada había sido absolutamente impecable. Los 2 tipos que habían entrado por la puerta trasera de la casa apenas habían atado a mi novia en su habitación, y estaban justo en medio de saquear la casa cuando llegué. Y sí, realmente llevaban medias en la cabeza. Parece ridículo, pero la policía me dijo que era la mejor opción para los invasores de casas. Supongo que si te detienen con un pasamontañas en tu asiento del pasajero en Florida, te harán preguntas, pero un par de medias podrías simplemente decir: «Oh, es el día de la lavandería de mamá», o algo así, y no hay causa probable. No hace falta decir que cuando la policía se fue, estábamos demasiado asustados para cualquier tiempo a solas, y mi novia no estaba de humor para quedarse en una casa que acababan de asaltar. Así que terminamos yendo a la casa de mis padres para pasar el rato. Nada de privacidad, así que no tuve la noche explosiva que esperaba, pero aún así fue genial haber sido el que la salvó, como ella lo dijo. No salvé a nadie,
Esos tipos solo huyeron cuando llegó la policía, pero aún así, puedes apostar que tomé todo el crédito que ella quiso darme. Terminamos saliendo hasta tal vez nuestro segundo año de universidad. Después de eso, ninguno de los dos pudo manejar la distancia, pero aún mantenemos el contacto y estoy bastante seguro de que nuestro pequeño estatus de amigos post-relación se debe únicamente a ese leve trauma compartido de haber enfrentado juntos a un par de invasores de hogar. Hace unos años, alrededor de la época navideña, mi familia decidió irse de vacaciones a España para el invierno. Creo que estaban hartos del frío, ya que vivimos en un pueblo bastante pequeño aquí en Northumberland. Pero como quería pasar la Navidad con mis amigos, decidí quedarme en casa. No me dejaron atrás como sugirió un amigo. Mi decisión de quedarme en Inglaterra fue completamente voluntaria, pero a veces realmente desearía haber ido con ellos porque quedarme solo en casa resultó en una de las experiencias más inquietantes de toda mi vida. Era la segunda semana de diciembre y era un viernes, así que debía ser el 15. Estaba relajándome en la sala viendo televisión, decidiendo de qué restaurante pedir comida para llevar. Hago un pedido, pasan unos 40 minutos y recibo un golpe en la puerta de entrada del repartidor. Tomé mi comida, le di una propina al tipo y luego fui a la cocina para servir la comida. Estaba sirviendo la comida en la encimera más cercana al fregadero de la cocina, que casualmente daba al jardín trasero. Eran alrededor de las 7 de la noche, así que estaba casi completamente oscuro en el jardín, y solo había una luz ambiental naranja débil proveniente de la carretera principal, apenas iluminando las copas de los árboles. En un momento, por casualidad, miré por la ventana y vi un par de ojos brillantes mirándome a través de la oscuridad. Lo sé. Lo primero que viene a la mente es un gato, y pensé exactamente lo mismo, que debía ser el gato de un vecino encaramado en el muro trasero. Así que, en lugar de asustarme o reaccionar de manera irracional, simplemente lo dejé pasar, deseándole al gato una buena noche de casa y me fui de vuelta a la sala para seguir viendo televisión. El resto de la noche pasó sin incidentes. Me fui a la cama a una hora razonable, bien por mí, y tuve una noche de sueño tranquila y sin interrupciones. A la mañana siguiente me desperté temprano con el sonido de alguien golpeando la puerta de entrada. Me levanté de la cama, me puse mi cómoda bata y bajé las escaleras para ver quién estaba llamando tan temprano. Creo que estaría de peor humor por haberme despertado si no estuviera tan seguro de que era uno de los amigos de mi madre que venían a hacer la jardinería. Mi madre no confiaba en que lo hiciera bien, y no estar afuera en el frío desenterrando malas hierbas me venía de maravilla. Solo que no era el amigo de mi madre, era la policía. Como te puedes imaginar, me sorprendió un poco ver a dos oficiales en la puerta a eso de las 8:30 de la mañana, pero como fueron tan amables, y yo no había hecho nada malo, no es que estuviera particularmente nervioso o aprensivo. Se presentaron y luego preguntaron si había tenido alguna perturbación durante la noche. Obviamente les dije que no, que había dormido de un tirón, y fue entonces cuando me informaron que había habido un robo en la casa de al lado. Afortunadamente nadie resultó herido, y estaban luchando por averiguar si realmente se había llevado algo, así que no parecía un gran drama. Pero aparentemente, la policía sospechaba que la persona o personas habían estado en el área durante bastante tiempo, y que probablemente habían estado vigilando lugares para elegir el mejor objetivo. Básicamente, querían saber si podían echar un vistazo al jardín trasero, para ver si había signos de entrada forzada alrededor de la cerca o la puerta trasera. Así que me puse las zapatillas, fui a la puerta lateral, y los dejé entrar al jardín trasero. Hacía un frío tremendo, así que pregunté a los oficiales si querían una taza de té y luego entré a poner la tetera. Cuando dejé a los oficiales, la atmósfera era ligera y amigable. Claro, había habido un robo, pero tenía la impresión de que pensaban que solo eran chicos haciendo travesuras y no algo horrible o siniestro. Pero cuando volví al jardín con las tazas de té, la atmósfera había cambiado por completo. Los dos oficiales estaban agachados cerca de la cerca trasera, con uno de ellos hablando por su radio con alguien que imaginé que estaba en la central o algo así. No sé mucho de cosas policiales, así que no me critiquen si me equivoco, por favor. Pero me acerqué a ellos, y antes de ofrecerles su té, me incliné para echar un vistazo a lo que estaban mirando. Eran huellas en el barro, claras como el día,
justo cerca del muro trasero donde alguien presumiblemente había trepado. Estaba allí sosteniendo estas 3 tazas de té caliente, y estaba a punto de decir algo como, «Oh, Dios mío, ¿estuvo el ladrón en mi jardín trasero?». Escuché a uno de los policías decir por la radio algo como, «Sí, necesitamos forenses aquí. La misma dirección que te di. Sí, gracias». Cuando terminó, básicamente se volvió hacia mí y dijo, «Un poco de malas noticias, señora. Vamos a necesitar acceso a su jardín probablemente hasta bien entrada la tarde». Obviamente no tenía ninguna objeción a esto y la policía apareció. Tomó una impresión de yeso de la huella o como sea que lo hagan hoy en día, y tomaron una declaración de mí antes de irse. Al principio, solo les dije lo mismo que había dicho cuando vinieron por primera vez, que no había sido perturbada durante la noche y que no había visto a nadie merodeando por el jardín o los campos detrás de él. Pero luego me detuve a considerar la ubicación de las huellas. Estaban justo cerca de ese muro trasero, justo donde había visto los ojos del gato del vecino brillando en la oscuridad. Había visto algo justo en el momento en que la policía sospechaba que el ladrón estaba en el área también. Pero era solo un gato, ¿verdad? ¿Era solo un gato sentado en el muro donde el ladrón había estado cerca del fondo del jardín? Recuerdo detenerme por un momento, y los policías definitivamente asumieron que había recordado algo porque me miraron con esa expresión exacta como diciendo adelante. Todos los pensamientos sobre el gato y el ladrón corrían por mi mente, y recuerdo pensar lo ridículo que sonaba, pero solo dije, vi un gato. El oficial me miró como si estuviera loca y juro que quería aclarar lo que había estado pensando, pero mi boca simplemente no me dejaba. Sonaría como si estuviera totalmente desequilibrada, sugiriendo que los ojos que había visto pertenecían al maldito ladrón, así que aparte de mencionar el gato, añadí, pero nada más. Los oficiales todavía tenían esa mirada extraña en sus caras mientras asentían, pero finalmente me agradecieron por mi tiempo, recogieron sus cosas y se fueron. No escuché más noticias sobre ningún ladrón, y los vecinos no debieron tener más robos, o estoy segura de que habría escuchado algo al respecto. Cuando mi familia regresó, mi madre fue a hablar con ellos sobre lo sucedido. Los vecinos dijeron que pensaban que eran zorros al principio, porque el alimento y el agua de sus gatos que dejaban afuera habían sido tocados, y los pobres gatos no se acercaban a ellos. Solo cuando encontraron una ventana abierta y algunas huellas embarradas pensaron en llamar a la policía y para entonces, todos estaban convencidos de que era una persona, ya que pudieron abrir una ventana y obviamente estaban usando zapatos o botas. Me doy cuenta de lo loca que suena esta historia y puede que no sorprenda a algunos de ustedes que estos son pensamientos que nunca he expresado públicamente antes. Quiero decir, ¿por qué lo haría? La gente pensaría que estoy loca. Así que naturalmente, estos pensamientos siempre han sido empujados al fondo de mi mente. Pero siempre han estado allí, persistiendo. Pequeñas preguntas como, ¿y si el robo, los ojos del gato y los gatos asustados de los vecinos estaban conectados? ¿Y si no estaba mirando a un gato en la oscuridad de mi jardín trasero esa noche? ¿Y si era otra cosa? Y no solo una cosa, sino alguien. Alguien que llevaba botas, que evidentemente podía abrir ventanas y puertas también, pero cuyos ojos brillaban como los de un gato. Quienquiera que pudiera ser estuvo mirándome directamente y yo no tenía idea de cómo se veía, pero él sí sabría cómo me veía yo, toda iluminada en mi cálida y agradable cocina. ¿Quién sabe? Tal vez tenía uno de esos lentes de contacto, no sé si han visto las películas de Riddick, pero eso es lo que imaginé en mi mente. Todo esto es muy hipotético, por supuesto. Probablemente nada más que un tipo de miedo primitivo a lo desconocido. Tal vez lo único a lo que tener miedo era al hecho de que un ladrón había estado de pie en mi jardín trasero mientras yo dormía arriba, sopesando si debía entrar o no. Eso es lo que me digo a mí misma de todos modos, porque considerar cualquier otra cosa sería tan aterrador como ilógico. Cuando tenía solo 11 años, mi vida estuvo a punto de arruinarse por completo en una noche de viernes de junio. Mi mamá y mi papá salieron a un evento relacionado con el trabajo después de la cena, y me dijeron que regresarían alrededor de la medianoche. Me dieron $20 para pedir comida a domicilio de algún lugar. Me dijeron que no me quedara despierto hasta muy tarde, y luego simplemente me dejaron solo. Al principio lo pasé genial. Simplemente me atiborré de comida, y vi dibujos animados hasta que me quedé dormido en el sofá.
rodeado de envoltorios de dulces. No estoy seguro de cuánto tiempo después, pero me desperté, y de inmediato pude notar que algo era diferente. Sé que puede sonar raro cuando digo que podía sentir como una brisa en mi cara proveniente de la puerta trasera abierta, pero cuando vives en un lugar durante tanto tiempo, siento que puedes captar pequeños cambios ambientales sutiles. El punto es que me levanté para revisar la puerta trasera, y como era de esperar, estaba completamente abierta. No recordaba haberla abierto antes de quedarme dormido, pero como estaba tan somnoliento, no le di mucha importancia, y simplemente cerré la puerta. Apagué la televisión y las luces de la planta baja y comencé a subir las escaleras hacia mi habitación. Y fue entonces cuando lo escuché, el sonido suave, apenas audible de un llanto. No era un llanto fuerte, más bien sollozos suaves, pero definitivamente sonaba como un hombre adulto llorando, y definitivamente provenía del interior de nuestra casa. Estaba aterrorizado, al punto de mojarme los pantalones, y cuando llegué a la cima de las escaleras pude ver que alguien, definitivamente no yo, había bajado la escalera al ático, y quienquiera que fuera estaba arriba en la oscuridad, llorando silenciosamente. No estoy seguro de poder poner en palabras el tipo de miedo que sentí, y justo cuando comencé a pensar para mí mismo, solo sal de allí, corre a la casa del vecino, escuché que el llanto se detenía, seguido no por pasos, sino por movimiento en el ático. Eso fue lo que me congeló en el lugar como un venado en los faros de un coche, y todo lo que pude hacer fue mantener mis ojos pegados a la abertura del techo. Recuerdo haber visto algo. Era como un monstruo con una cara roja que babeaba cuando me vio. Pero eso solo porque perdí un pedazo de mi cordura esa noche. Un pedazo que realmente no creo haber recuperado. Obviamente, no era un monstruo, solo era una persona muy enferma. Estaba en medio de un colapso nervioso severo, completamente paranoico y esquizofrénico. Pensaban que estaban atrapados en el cuerpo equivocado, y trataron de arrancarse la cara cortándola para encontrar su verdadera cara. Al menos eso fue lo que me dijeron después. Después de darse cuenta de que estaban atrapados en su propio cuerpo, esta mujer corrió a la casa de su hermana, donde estaba siendo cuidada y de alguna manera eligió aleatoriamente nuestro jardín para trepar. Luego, buscando un lugar para esconderse, subió a nuestro ático apareciendo en la abertura para asustarme hasta casi perder la cordura. Así que puedes ver por qué eso podría causar que un niño, perdiera la cabeza por un tiempo y racionalizara diciéndose a sí mismo que eso no era una persona, porque las personas eran buenas, las personas eran normales. Lo que vi fue un monstruo o un demonio, cualquier cosa menos una persona. Después de correr a casa de mis vecinos, después de que la policía realizara su investigación y mis padres regresaran a casa y todo estuviera dicho y hecho, tuve que recibir educación en casa por un tiempo, y creo que tuve mi propio pequeño colapso psicótico, o más bien, sé que lo tuve. Hizo la vida casi insoportable para mis padres, y ellos fueron infinitamente pacientes conmigo, algo por lo que nunca dejaré de agradecerles. Supongo que algunos de ustedes podrían no interesarse por quién o qué soy ahora, pero para aquellos que sí lo hacen, estén contentos de saber que estoy bien. Mi esposa no sabe lo que me pasó cuando era niño, nunca tuve el valor de decírselo. Sé que lo único que hará es molestarla y preocuparla, y ya he tenido suficiente de eso para toda una vida. Creo que ella sospecha algo, con la forma en que estoy básicamente obsesionado con la seguridad del hogar, y tal vez eso solo sea una marca de lo buena mujer que es. No me presiona. Simplemente espera pacientemente a que hable de lo que sea cuando esté listo. Para contextualizar, yo tenía unos 10 años en ese momento. Soy mujer. Ahora la historia. Estaba realmente emocionada porque mis abuelos iban a irse de viaje el fin de semana y me permitieron cuidar su casa mientras estaban fuera. Como vivíamos justo enfrente de la casa de mis abuelos, mis padres dijeron que estaba bien. Honestamente, mis padres me dejaban hacer muchas cosas durante mi infancia que, en retrospectiva, ahora como adulta, nunca debería haber hecho. He tenido mi buena dosis de experiencias espeluznantes, pero por algún milagro, he salido ilesa. Así que, como cualquier niña de 10 años con un hermano, estaba emocionada por tener un espacio solo para mí. Mis abuelos no dejaron una llave, sino que dejaron la puerta trasera abierta para mí. Estúpido, lo sé.
Pero era un vecindario muy seguro y nunca había pasado nada las millones de veces anteriores, y este detalle es importante, así que por favor tenlo en cuenta. Entonces crucé la calle hacia su casa y regué las plantas, alimenté a los gatos, recogí el correo e hice mis tareas de cuidado de la casa. Una vez terminado, decidí que pasaría mi tiempo allí viendo algunas películas y relajándome en la habitación trasera de la planta principal. El tiempo comenzó a pasar, como lo hace cuando estás absorto en películas, y ahora estaba oscuro afuera. Me sacaron de mi película por golpes en la puerta principal. No me preocupé por esto. Mis abuelos son bastante populares y tienen amigos que a veces los visitan. Pensé que si dejaba la puerta sin responder, entenderían que mis abuelos no estaban en casa y simplemente se irían. Los golpes continuaron y el timbre sonó una o dos veces más y luego se detuvo. Suponiendo que debieron haberse ido, volví felizmente a mi película. Luego, sin previo aviso, los golpes continuaron, pero comenzaron a intensificarse. Los sonidos resonaban por toda la casa y parecía que en realidad me rodeaban. Cualquier estado de calma y relajación que tenía antes se desvaneció por completo, y mi instinto me decía que algo estaba mal aquí. Estaba confundida sobre por qué esta persona no se iba si pensaba que no había nadie en casa. Mi pánico aumentaba, y mi mente de 10 años corría tratando de entender qué estaba pasando. Todo el tiempo mientras la ensordecedora ráfaga de timbres y golpes en la puerta continuaba sin cesar. Luego de repente, sin previo aviso, se detuvo nuevamente y nunca había estado tan agradecida por el silencio. Decidí reunir mi valentía y mirar por la ventana con la esperanza de reconocer el auto y darme cuenta de que todo era solo un malentendido. Siempre he sido una persona muy paranoica y esperaba que esto fuera solo otro susto innecesario. Entonces, primero, un pequeño esquema de la casa de mis abuelos. Es una casa de un piso con solo una puerta delantera y trasera que tiene un camino de ladrillos que va de adelante hacia atrás. Bueno, ahí estoy empezando a asomarme por la ventana para ver si puedo reconocer el auto. En su lugar estoy cara a cara con un hombre que nunca había visto en mi vida. Solo puedo imaginar el terror en mis ojos. Intenté examinar a este hombre. Sus ojos no mostraban nada, ni miedo, ni sorpresa, ni confusión. Estaban completamente vacíos de emoción. Estaba buscando encontrar algo de amabilidad o esperanza o algo que intentara aliviar mis miedos y tensiones. Bueno, encontré todo lo contrario a eso. De repente su rostro cambió, más decidido, y rompió nuestra mirada y simplemente siguió caminando. Mi cerebro gritaba que algo estaba muy mal. Entonces me di cuenta de lo que mi cabeza estaba tratando de decirme. Él iba hacia la parte trasera de la casa, la puerta sin llave. Él iba hacia la parte trasera de la casa a la puerta sin llave. Estaba tratando de encontrar una forma de llegar a mí, una niña indefensa de 10 años, sola en esta casa vacía. Me avergüenza admitirlo, pero me congelé. Todos, incluyéndome a mí, siempre hablamos mal en las películas de terror cuando las víctimas se congelan cuando los malos vienen a lastimarlos o matarlos. Confía en mí. Sabía que necesitaba moverme, pero mi cuerpo simplemente no me lo permitía. Decir que mi mente se movía a 1.000.000 de kilómetros por minuto sería quedarse corto. ¿Qué hago? ¿Llamo a la policía? ¿Corro y me escondo? ¿Corro a mi casa? Todo el tiempo diciéndome a mí misma que cada segundo que perdía era otro segundo más cerca de que él entrara. Finalmente, después de enojarme conmigo misma por perder este tiempo precioso, ahora con lágrimas rodando por mi rostro, agarré el teléfono inalámbrico, esto fue a principios de los 2000, y corrí al baño y cerré la puerta. Todo el tiempo sabiendo y esperando en el fondo de mi mente que esto todavía podía ser un malentendido. Realmente no quería llamar a la policía. No quería que vinieran y que todo estuviera bien y que perdiera el tiempo de todos y solo parecer estúpida. Era terriblemente confuso y, por no mencionar, era y soy una persona muy tímida. Sin decir más, sabía que necesitaba ayuda para desactivar la situación. Así que, como la niña que era, llamé a mi mamá. En este punto, estaba verdaderamente histérica, apenas capaz de respirar, y mucho menos de decir palabras. De alguna manera, ella pudo entender que estaba en casa de la abuela y que había un hombre extraño caminando por la parte trasera de la casa. En un tono firme, casi enojado, simplemente dijo: «Estaré allí enseguida», y colgó. Apreté el teléfono como si mi vida dependiera de ello,
y me agaché en la esquina del baño esperando que el hombre entrara e hiciera Dios sabe qué. Sentí que esperé durante horas mientras jadeaba por aire entre llantos profundos y temerosos. El silencio se rompió con el sonido de la puerta trasera abriéndose y, con eso, mi estómago cayó. No estaba segura si era mi madre o el hombre extraño cuyos ojos muertos me aterraron. Después de interminables momentos de puro terror, mi madre gritó que era ella y que era seguro salir. En un solo movimiento salté, abrí la puerta de un tirón y corrí a los brazos protectores de mi madre. Me quedé allí un rato sin poder hablar, todavía procesando lo que acababa de ocurrir y sintiéndome finalmente segura en los brazos de mi madre. Después de un rato, pude preguntar qué había pasado con el hombre. Ella me dijo que lo encontró en la parte trasera de la casa, y de inmediato se acercó a él preguntándole qué estaba haciendo. Él dijo que estaba buscando una dirección y, preocupadamente, se alejó hacia su auto y se fue más rápido de lo que parecía apropiado. No hay manera de que este hombre estuviera buscando una dirección. ¿Por qué seguiría golpeando y golpeando la puerta cuando nadie respondía? ¿Por qué iría a la parte trasera de la casa? Nada de eso parece alguien buscando una dirección. Después de preguntar, escuché que a veces las personas hacen eso cuando están buscando irrumpir en una casa. Golpean a fondo la puerta y se aseguran de que nadie responda, y que no haya nadie en casa cuando intentan entrar. Pero, ¿por qué cuando vio que yo estaba dentro, continuó yendo a la parte trasera de la casa de la manera más ominosa posible? Nunca sabré las verdaderas intenciones de ese hombre esa noche y, honestamente, no sé si quiero saberlo. Afortunadamente, nunca lo volvimos a ver y nunca se llamó a la policía, al menos no que yo sepa. Mi madre cuidó la casa por mí el resto del fin de semana, ya que estaba demasiado asustada para regresar hasta que la casa no estuviera vacía. Obviamente, la historia podría haber terminado de muchas maneras horribles, y siempre estaré agradecida a mi madre por venir a rescatarme. En retrospectiva, ella tuvo mucha suerte de que el hombre no tuviera un arma y se asustara instantáneamente cuando ella llegó. La historia puede no sonar mucho para ti, pero para alguien que ya era paranoico y tenía miedo de la mayoría de las personas y cosas, fue suficiente para sacudirme hasta lo más profundo. Todavía, 15 años después, tengo miedos irracionales que me atormentan algunos días y noches, y siempre estaré atormentada por esos ojos muertos y vacíos. El 4 de septiembre de 1978 fue un día emocionante para Scott y Amy Fandel, ya que su tía Kathy iba a quedarse con ellos durante unos días en su pequeño pueblo de Alaska. El padre de los niños ya no estaba en la imagen, y su madre Margaret no solo estaba emocionada de ver a su hermana, sino que también se sentía aliviada de recibir ayuda en la casa. Pocos sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Cuando Kathy llegó al anochecer, tanto ella como Margaret llevaron a Scott, de 13 años, y Amy, de 8 años, a un bar y arcade local llamado Good Time Charlie's, donde les dejaron beber refrescos y jugar videojuegos hasta poco antes de las 10 p.m., cuando las dos mujeres anunciaron que era hora de acostarse. Los niños protestaron, pero finalmente se dejaron llevar de regreso a la pequeña cabaña de troncos donde vivían. Sin embargo, Margaret y Kathy no estaban listas para terminar la noche, y después de dejar a los niños en la cabaña, decidieron regresar a Good Time Charlie's para seguir bebiendo. Poco antes de partir, Margaret les dijo a sus hijos que no se quedaran despiertos hasta muy tarde, y que volverían después de la medianoche. Luego Kathy le dijo a Scott que cerrara la puerta con llave una vez que se fueran, y él aparentemente se rió. Más tarde se estableció que se rió porque la cerradura de la puerta estaba rota y, a pesar de su insistencia, su madre no la había arreglado. Una vez que su madre y su tía se alejaron, los niños Fandel decidieron ir a la casa de sus vecinos, los Lupton, para jugar con sus 5 hijos. No está claro qué hacían tantos niños despiertos tan tarde un lunes por la noche, pero uno de los niños vecinos informó más tarde que nada parecía extraño con los niños Fandel, quienes estaban felices y relajados cuando fueron a visitarlos. Se quedaron allí hasta que el ruido se hizo demasiado fuerte, momento en el que la madre de los Lupton salió para reunir a sus hijos dentro de la casa. Luego, hizo volver a los niños Fandel a su cabaña y les dijo que se quedaran adentro. Más tarde declaró que creía que los niños habían obedecido sus órdenes y habían regresado a la cabaña.
y un transeúnte confirmó que las luces estaban encendidas en la casa de los Fandel cuando pasó alrededor de las 11:45 p.m. Estas luces aparentemente se apagaron cuando Margaret y Katy llegaron a casa entre las 2 y 3 de la mañana. Cuando entraron en la cabaña, encontraron una olla de agua hirviendo en la estufa. En un mostrador cercano había un paquete de macarrones y una lata de tomates sin tocar. Las mujeres aparentemente quitaron la olla de agua de la estufa antes de limpiar la comida, pero en ningún momento buscaron a los niños para reprenderlos por hacer algo tan peligroso sin supervisión parental. Más tarde se insinuó que las mujeres estaban tan borrachas que no querían que los niños las vieran en ese estado. Además, Margaret tenía que ir a trabajar a las 8:30 a.m., por lo que por más que entendamos que quisieran dormir lo más posible, sigue siendo extraño que ninguna de las dos revisara a los niños. Como mencionamos, Margaret se despertó alrededor de las 8 a.m. para comenzar su turno, pero aún no revisó a sus hijos. La tía Katy dijo que durmió hasta el mediodía y fue la única en revisar a los niños durante unas 12 horas. Cuando encontró que estaban ausentes de la cabaña, asumió que estaban en la escuela, pero los niños vecinos Lupton más tarde declararían que los niños Fandel, con quienes solían caminar a la escuela, no se veían por ningún lado esa mañana. Cuando Margaret llegó al restaurante donde trabajaba, aparentemente llamó a la escuela de sus hijos con la intención de regañar a su hija por no haberle avisado antes de irse a la escuela, pero el personal de la escuela tuvo que informarle que ninguno de sus hijos había asistido ese día. Entrando en pánico, Margaret le dijo a su jefe que sus hijos estaban desaparecidos y que necesitaba salir de su turno para buscarlos. Según Margaret, su empleador se negó y le exigió que trabajara el resto de su turno, por lo que en lugar de buscarlos ella misma, dijo que tuvo que confiar en su hermana para encontrarlos. No fue hasta las 3 p.m. de ese día que los patrulleros estatales de Alaska se enteraron de la desaparición de los niños, un total de 15 horas después de haber sido vistos por última vez. Al inspeccionar la cabaña de la familia, la policía no encontró signos de ningún tipo de lucha, pero el hecho de que aún hubiera una olla de agua hirviendo cuando las mujeres llegaron a casa sugiere que Scott había sido interrumpido mientras cocinaba algo. Pero si salió de la cabaña con la estufa encendida, obviamente esperaba regresar. Así que, inicialmente, la teoría principal era que los niños habían sido atraídos fuera de la cabaña y luego secuestrados, antes de que tuvieran la oportunidad de regresar. Naturalmente, uno de los primeros sospechosos fue Roger Fandel, el padre ausente de los niños. Vivía en Arizona, pero en una semana voló a Alaska para ayudar a buscar a sus hijos. Cooperó completamente con la investigación policial y fue descartado como sospechoso. La policía estableció que el matrimonio de Roger y Margaret se había desmoronado debido al abuso de alcohol por parte de Margaret y la infidelidad de Roger, y en ningún momento la policía consideró a Roger un peligro para el bienestar de los niños. Sin embargo, Margaret y Katy, así como algunos de sus familiares de sangre, parecían insistir en que Roger era de alguna manera responsable, dado que su tío Herman era un defensor vocal de llevarse a los niños por la fuerza. Este tío Herman fue interrogado más tarde por la policía y, aunque fue honesto al haber dicho tales cosas melodramáticas, también fue descartado como responsable. La policía estaba tan convencida de que Herman mentía que en realidad cavaron en su patio trasero, pero no se encontró ni una pizca de evidencia. Un testigo afirmó haber visto un sedán negro alejándose a toda velocidad de la cabaña en medio de la noche, con el conductor y el pasajero identificados como dos trabajadores de un carnaval. De hecho, trabajaban en la feria estatal de Alaska el día en que los niños desaparecieron y se habían ido al día siguiente, pero más tarde se confirmó que Margaret había dejado que los hombres se quedaran en su casa por una sola noche unas semanas antes. Sabían de la existencia de los niños y definitivamente tenían acceso a ellos, pero a pesar de seguir siendo sospechosos, los dos trabajadores del carnaval nunca fueron completamente acusados de secuestro o asesinato. Tras la desaparición de sus hijos, Margaret Fandel se deprimió profundamente, lo que solo exacerbó sus problemas con el alcohol. 2 años después de la desaparición de sus hijos, Margaret dejó Alaska, abandonando el lugar donde una vez buscó consuelo. Poco después de irse, la cabaña en la que ella y los niños vivían se quemó en circunstancias misteriosas. En 1980, Margaret se volvió a casar y se rehabilitó,
afirmando más tarde que rezaba diariamente para que encontraran a los niños vivos y bien. Por otro lado, su exmarido firmemente cree que sus hijos están muertos, diciendo que si estuvieran vivos, seguramente habrían hecho un esfuerzo por contactarlo en las 4 décadas desde su desaparición. Margaret's brother Terry ha hecho un puñado de afirmaciones extrañamente específicas desde su desaparición, como afirmar que Scott fue asesinado, pero que Amy aún está viva. También ha dicho que cree que ella vive en Anchorage, Lompoc, California o Drummond, Montana. Terry nunca ha explicado completamente por qué cree que su sobrina vive en un lugar tan específico, y solo podemos imaginar cómo ha llegado a tales conclusiones. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿qué sucedió que causó que los niños desaparecieran esa noche en que fueron dejados solos? Y si alguien los llevó, ¿quién fue? Una cosa que debemos tener en cuenta es que Scott Fandel era extremadamente protector con su hermana pequeña, con aquellos cercanos a los niños diciendo que él era el protector devoto de Amy. Si alguien intentara llevarse a la niña, hay muchas probabilidades de que Scott hubiera puesto una considerable resistencia. Si no hubo evidencia de tal lucha en la cabaña, esto sugiere que los niños dejaron la cabaña por su propia voluntad, posiblemente atraídos por alguien a quien conocían y en quien confiaban. También está el pequeño detalle de las luces de la cabaña, que aparentemente estaban encendidas alrededor de las 11:45, pero se apagaron unas horas después, cuando Margaret y Kathy regresaron de Good Time Charlie's. Como la mayoría de los niños, se decía que Scott y Amy tenían miedo a la oscuridad, así que o ellos apagaron las luces sabiendo que no regresarían o alguien más lo hizo. También existe la posibilidad de que Scott y Amy simplemente caminaran hacia el bosque y murieran de hipotermia, pero ni un solo fragmento de sus restos se ha encontrado en los años que siguieron. E incluso si hubieran sucumbido al frío y sido devorados por animales salvajes, al menos algunos restos de huesos o ropa habrían quedado. Entonces, si alguien visitó la cabaña y se llevó a los niños, ¿quién podría tener el motivo para hacerlo? Como ya hemos mencionado, el sospechoso número 1 sería obviamente el padre biológico de los niños, Roger. Una de las razones por las que el matrimonio de Roger y Margaret se había desmoronado era por el excesivo consumo de alcohol de ella. Así que existe la posibilidad de que Roger la viera como una madre no apta y considerara su secuestro como una especie de rescate. Su visita sorpresa podría haber emocionado tanto a los niños que recordaron apagar las luces, pero olvidaron apagar la estufa, especialmente si su padre les dijo que necesitaban irse lo más rápido posible. Pero ¿por qué Roger recurriría al secuestro en lugar de algún tipo de proceso de apelación? Bueno, se supo años después que Roger no era el padre biológico de Scott, solo de Amy, así que es muy poco probable que hubiera ganado cualquier tipo de batalla por la custodia. Pero ¿cómo sabría Roger que los niños estarían solos esa noche? Claro, vivía en Arizona, pero eso no significa que no viajara a Alaska de forma encubierta, vigilando la cabaña para el momento adecuado para actuar antes de desaparecer con los niños completamente. Y quiero decir completamente, porque si Scott y Amy aún están vivos, tendrían más de 50 años ahora, habiendo forjado identidades completamente nuevas a lo largo de los años, presumiblemente con la ayuda de su padre. Habrían ido a la escuela, tal vez incluso a la universidad, comenzado a trabajar, tal vez formar una familia también, todo sin ser detectados. Es una teoría plausible, pero incluso decirla en voz alta la pone en duda. Claro, los niños podrían mantener la boca cerrada para evitar repercusiones legales para su padre, pero permanecer totalmente incógnitos durante 50 y tantos años sería extremadamente difícil y por lo tanto muy poco probable. Entonces nos vemos obligados a buscar en otro lado la explicación más probable, y aunque parezca poco probable, tenemos que considerar la posibilidad de que Margaret y Kathy sean responsables de la desaparición de los niños. El hecho de que Margaret diga que dejó a sus hijos solos en casa para seguir bebiendo muestra lo imprudente que era, incluso en un pequeño pueblo donde sentía que estaban seguros. Además, la historia de Margaret es tan inconsistente y sin sentido que tiene todo el sentido del mundo verla con sospecha. Borracha o sobria, ella completamente descuidó a sus hijos, ya sea cuando llegó a casa o antes de irse al trabajo. Luego tuvo el descaro de llamar a la escuela de Amy para regañarla por no haberse registrado. Luego está el problema de su jefe negándose a dejarla salir del trabajo, después de descubrir que sus hijos estaban desaparecidos.
Esto nunca ha sido corroborado. Y no importa cuán problemática fuera su situación financiera, la idea de que una madre pudiera estar contenta de simplemente sentarse y trabajar mientras sus hijos estaban en peligro es extremadamente dudosa. Sin embargo, algunos dicen que estos mismos problemas financieros motivaron a Margaret a vender a sus hijos a una red de adopción en el mercado negro, y que su segundo viaje a Good Time Charlie's fue un esfuerzo por ganar algo de valor líquido para lo que estaba por venir. Eso definitivamente explicaría la falta de una lucha y la completa falta de cualquier evidencia sobre su paradero, y casi descarta por completo la posibilidad de que fueran asesinados por su madre o su tía. Tal vez algún día leamos una noticia en la que uno de los niños Fandel finalmente se presente. Tal vez estemos a una sola sesión de hipnosis regresiva de un titular que rompa Internet. Pero parece más probable que la verdad es que la desaparición de Scott y Amy seguirá siendo un misterio para siempre, y en ausencia de una explicación definitiva, nos encontramos considerando las posibilidades más cínicas. Hace un par de años, cuando todavía vivía solo en un estudio, tuve una infección de senos paranasales realmente mala. No tengo idea de cómo la contraje. Era asquerosa, pero simplemente no podía permitirme tomarme tiempo libre del trabajo. No tanto porque estuviera arruinado, aunque mi situación financiera no era la mejor, si soy honesto, sino más porque necesitábamos terminar un proyecto en el trabajo y necesitaban a todos disponibles, por así decirlo. Parece una locura decir eso en un mundo post-COVID. Ahora te dan 2 semanas pagadas si te da aunque sea un resfriado, al menos actualmente, pero en ese entonces la cultura de oficina era muy estricta. De todos modos, aproximadamente una semana después de tener esta infección y a solo unos días de nuestra fecha límite, decidí intentar al menos deshacerme del moco en mis senos paranasales tomando Mucinex. Así que caminé hasta el CVS, compré un poco, fui a casa y tomé 2 de las pequeñas pastillas azul y blanca con un vaso de agua. Unas horas más tarde, de hecho me sentía considerablemente menos congestionado, lo suficiente como para poder hacer algo de trabajo en casa. También esperaba con ansias el día siguiente en la oficina, pensando que sería mucho más productivo y que mis compañeros de trabajo no tendrían que soportar los sonidos de mis estornudos todo el día. Sé que eso puede sonar un poco mezquino, pero pequeñas irritaciones como esa realmente pueden afectar a las personas que intentan concentrarse. Temprano en la noche, me senté a cenar, con la intención de continuar con mi trabajo cuando terminara, y eso es lo último que recuerdo. Lo siguiente que sé es que estoy mirando al espejo en mi estudio y de repente vuelvo en sí. Lo primero que me asustó fue cómo mi último recuerdo era de sentarme a cenar después del anochecer, pero cuando volví en sí era de día. Me sentía aturdido, pero recuerdo que mi primer pensamiento fue sobre el proyecto en el trabajo. Agarré mi celular y vi que eran poco después de la 1 p.m., pero no vi la fecha ni el día. Cuando mi jefe respondió el teléfono me lancé en una disculpa entrecortada sobre haberme desmayado, ya que al menos sabía que eso había pasado, ya que no podía explicar la pérdida de tiempo. Pero entonces mi jefe actúa todo confundido, como, ¿por qué me llamas en tu día libre? Me detuve un segundo, moví el ratón de mi laptop para encender la pantalla y así descubrí que era sábado. Tomé esas pastillas de Mucinex el jueves por la noche, lo que significa que simplemente perdí casi 40 horas de mi memoria. Si crees que sonaba confundido cuando lo llamé un sábado y me disculpé por llegar tarde, solo puedes imaginar su confusión cuando le pregunté, ¿fui a trabajar ayer? Y solo puedes imaginar mi horror cuando él dijo, ¿sí, está todo bien en casa? Tuve que aclarar. Pregunté si estuve allí todo el día, si estaba actuando raro o algo así. Me dio respuestas normales para todo. Había sido mi yo perfectamente normal, pero al mismo tiempo, nunca estuve allí. Era como si alguien más hubiera estado al mando. Después de colgar, estaba reconstruyendo todo lo que había hecho en esas últimas 40 horas, más o menos, y me di cuenta de que había hecho todo tipo de cosas. Había conducido mi coche, usado cuchillos, creo que incluso cambié la bombilla en el baño. Como puedes imaginar, llamé a la oficina de mi doctor casi de inmediato. Nada de postergar las cosas más. Resultó que tuve una reacción extremadamente mala al Mucinex. Era una posibilidad entre 1.000.000, pero supongo que tengo suerte de esa manera. Mi doctor mencionó que es un caso similar a las malas reacciones que algunas personas tienen al Ambien, el mismo tipo de problema.
Me han pasado algunas cosas bastante jodidas en mi vida. Una vez estuve en un accidente de esquí donde literalmente podría haber muerto. Pero nada me ha asustado tanto como perder esas 40 horas. Era como si hubiera una especie de aura sobrenatural al respecto que me hace poner la piel de gallina incluso hoy. Siento que sé lo que es estar poseído o algo así, tener algo que no eres tú mismo al mando, viviendo un día de tu vida solo para experimentarlo. Esto ocurrió hace varios años. Estaba sola en casa una noche cuando escuché un golpe en la puerta trasera. Esto me confundió porque nadie usaba esa puerta. Mi esposo y yo vivíamos en un cuádruplex en ese momento, y todas las unidades tenían una puerta trasera en la parte superior de una escalera estrecha. Estas puertas eran un poco inconvenientes de acceder, ya que tenías que rodear el edificio y subir las escaleras estrechas en lugar de usar la entrada principal más ancha en el frente. No tenía sentido para mí usar la entrada trasera y no se me ocurría nadie que pudiera ir a esa puerta para visitarnos. Mientras me acercaba a la puerta trasera, vi a 2 hombres altos en la ventana parados en la puerta. Un escalofrío recorrió mi espalda. No me sentí segura abriendo la puerta, así que llamé. «Hola». Uno de los hombres golpeó la ventana. «Sí, hola, ¿podemos entrar? Somos de Bresnan». En ese momento mi esposo y yo teníamos Bresnan para el cable, pero no teníamos ningún problema con él y respondí. «No estamos teniendo problemas con Bresnan. ¿Hay algún problema?» «Señora», dijo el hombre, «¿podemos entrar? Estamos dando servicio a la zona y es importante que revisemos su cable». Moví la cabeza. «No estamos teniendo problemas», repetí, «así que no hay necesidad de que pasen». «Señora, estamos visitando a todos los residentes. Déjenos entrar para que podamos hacer nuestro trabajo». Noté que el hombre agarró la perilla de la puerta y trató de abrir la puerta, que estaba cerrada con llave. Lentamente agarré un cuchillo del bloque de cuchillos y lo sostuve contra mi pecho. «No estamos teniendo problemas», repetí tratando de no mostrar temblor en mi voz. «Así que no necesitan estar aquí». Las 2 figuras parecieron moverse y luego enderezarse. «Señora, déjenos entrar. Tenemos una fecha límite y necesitamos hacer nuestro trabajo». Miré el reloj calculando cuándo llegaría mi esposo a casa del trabajo y apreté el cuchillo con más fuerza. «Señora, señora». Vi que intentó girar la perilla de nuevo. Cerré los ojos y sentí una gratitud abrumadora por siempre cerrar mis puertas con llave. En ese momento, un pensamiento vino a mi mente. «Lo siento, no puedo ayudarlos. ¿Podría obtener sus nombres y números de placa? Puedo llamar a su supervisor y decirle que nuestro cable está bien». Escuché otro movimiento y uno de los hombres respondió. «No es necesario, señora. Lamentamos haber perdido su tiempo». Con eso, ambos hombres bajaron la escalera y desaparecieron en la noche. Sacudida, sostuve el cuchillo con fuerza y traté de recuperarme. Recuerdo haber hecho una nota mental para llamar a la compañía de cable o a la policía, pero mis manos temblaban tanto que no podía sostener mi teléfono. Con el cuchillo todavía en mi pecho y el teléfono cayendo en mi otra mano, simplemente me hundí en el suelo y lloré. Cuando mi esposo regresó a casa, le conté lo que había sucedido. Todavía estaba muy sacudida y había comenzado a llorar de nuevo después de que él llegó a casa. Inmediatamente llamó a la compañía de cable Bresnan y habló con un representante que nos informó que nadie de su compañía estaba en una asignación en nuestra área. Al día siguiente, preguntamos a nuestros vecinos si habían recibido una visita de la compañía y nadie lo había hecho.